Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este bonito estuche para la manicura. ¿Por qué digo que es para la manicura? Pues porque, como vais a ver, tiene unos compartimentos por dentro específicos tanto para guardar los alicates como para guardar el resto de elementos como la tijera, la lima, un esmalte. Es un trabajo perfecto para llevar nuestras cosas bien ordenadas en el bolso y también para regalar o para vender. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el estuche de la manicura necesitáis preparar los siguientes materiales. Dos telas que combinen entre sí, una para la parte exterior y otra para la parte interior de nuestro proyecto. Yo he elegido estas dos, veis que en la parte de fuera he puesto la de flores y en la parte interior he puesto esta de lunares. Para darle consistencia a nuestro estuche vamos a utilizar un poco de guata. Es una finita de algodón, lo suficiente para que tenga cierto cuerpo y no se nos deforme nuestro estuche. También para cerrar lo que voy a utilizar son snaps de plástico y tengo aquí la pinza que se utiliza para colocarlo. Si tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Cuando tengáis los patrones ya recortados en una de las dos telas con las que vamos a hacer el proyecto, bien la de forro, que es la que voy a utilizar yo, la de los lunares rosa, o bien la exterior, tenemos que pasar el patrón a la tela. Lo vamos a hacer con un marcador de los que luego se puede borrar. Recordaros que es importante cuando vamos a pasar un patrón o un molde de estas características a la tela que la hayáis planchado previamente para que quede bien estirada y sin dobleces. Pasar el patrón es muy sencillo, simplemente tenemos que marcar el contorno de la pieza sin que se nos mueva ni el papel ni la propia tela, y en este caso tened en cuenta que no tenemos margen de costura incluido. Las líneas que estamos marcando es por donde luego vamos a coser. Voy a pasar los moldes y continuamos. Cuando tengáis los moldes pasados, lo único que tenemos que hacer es recortar alrededor dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro. Con estas dos piezas ya recortadas, lo que hacemos es tomar la otra tela del proyecto, en mi caso es la exterior, y coloco estas piezas sobre la tela. Como voy a cortar justo por el mismo tamaño, lo puedo alinear bien al borde. Y aquí lo alineo así para intentar desaprovechar la menor cantidad de tela posible. Cuando lo tengáis colocado, simplemente lo sujetamos con unos alfileres y lo vamos a recortar por esta misma marca, por donde tenemos recortada la otra pieza. Con estas dos piezas ya recortadas, os recuerdo derecho contra derecho de las dos telas que hayáis elegido, lo situamos sobre un trozo de guata al tamaño de la pieza. No hace falta que la guata la recortéis ahora, con que sea más grande que la pieza que estamos preparando es suficiente, porque lo recortaremos luego todo por la propia costura. Yo no he soltado estos alfileres para que no se me mueva y lo que hago es añadir otros dos alfileres. Ahora, y para que no se me olvide cuando lo voy a coser, me voy a hacer una marca como de unos 7 centímetros aproximadamente en ambas piezas, que es lo que voy a dejar sin coser para luego poderlo voltear. Ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte todo alrededor, dejando la apertura que he marcado. Con las dos piezas ya cosidas retiramos los alfileres y vamos a cortar el exceso de guata. Para cortar el exceso de guata todo alrededor tenemos que ayudarnos de unas tijeritas pequeñas porque es con lo que mejor lo vamos a hacer. Fijaros, he puesto un hilo rojo para que así lo veáis mejor por donde tenemos que cortar. Entonces, cogemos la guata hacia nosotros, estas telas hacia abajo y con este dedo lo separamos. Y ahora con la ayuda de las tijeritas simplemente vamos a ir cortando por el borde. Así cuando volteemos la pieza no van a quedar abultadas las costuras. También tenemos que retirar el exceso de guata en la parte que no tenemos cosida. Entonces, para hacerlo bien, lo que hago es una línea uniendo ambas costuras y sé que por aquí es por donde voy a tener que cortar. En la otra pieza hago exactamente lo mismo.
Con la guata cortada ya en ambas piezas, lo que vamos a hacer es voltearlas, pero para ello tenemos que hacer unos cortes previamente. En especial en esta pieza, en la parte de aquí abajo vamos a dar un piquete justo en este vértice. Cuando damos un piquete es un corte, pero no tenemos que llegar justo a la costura porque si no se iba a deshilachar. También voy a dar un corte aquí y otro aquí. Y en el lado opuesto hago lo mismo, porque así me va a facilitar el voltear la labor. Las esquinas las vamos a descargar un poquito de tela, dejando solo unos milímetros, porque así de nuevo van a quedar mejor terminadas. Aquí un poquito más y aquí un poquito más. Lo que podemos hacer además es recortar y ajustar al máximo este exceso de tela para que nos quede aproximadamente el medio centímetro que necesitamos. Con ambas piezas, con las costuras ajustadas, os recuerdo las esquinitas de aquí y en especialmente este piquito, vamos a voltear las piezas. Abrimos por el lado que hemos dejado sin coser y simplemente sacamos el interior hacia afuera. Con la ayuda de las manos, de momento vamos a ir sacando todos los bordes de la pieza. Volteamos también esta otra pieza. Cuando lo hayáis volteado con las manos, con la ayuda de algún objeto punzante, incluso con la punta de un lapicero, vamos a sacar bien las puntas en esta pieza para que nos quede muy bien terminado. Con las piezas ya volteadas y las costuras perfectamente sacadas, lo que nos quedaría es cerrar esta apertura que hemos dejado para voltear la pieza. Entonces, vamos a alinear ambos lados y lo vamos a sujetar con unos alfileres. Y luego vamos a dar unas puntadas que sean invisibles. Vamos a utilizar la puntada escondida para que cerremos esta apertura y que tenga el mismo aspecto y terminación que el resto de la pieza. Mirad, con la pieza preparada para cerrar a puntada escondida simplemente tenemos que tomar un hilo al tono de las telas, una aguja y yo que utilizo dedal, pues un dedal. Entonces empezamos en uno de los extremos que tenemos abiertos y vamos a meter el nudo hacia adentro para que no se vea cuando tengamos la labor ya terminada. Entonces, a la altura que tengo el hilo sacado en la tela rosa, justo a esa misma altura meto la aguja, pero en la tela de flores. Avanzo por la tela de flores, saco la aguja y la saco por la tela rosa. Y ahora hacemos lo mismo. A la altura que he sacado el hilo en la tela rosa, justo a esa misma altura en perpendicular, vuelvo a meter la aguja y avanzo por el interior, sacando la aguja de nuevo por la tela rosa. De esta manera la mayor parte del hilo está quedando entre ambas telas y yo estoy consiguiendo cerrar la costura de manera prácticamente invisible. Vamos a dar alguna puntada más para que lo veáis y continúo. Vais viendo que siempre es a la altura que tengo el hilo, meto la aguja y avanzo. Podéis ir viendo que el resultado es prácticamente invisible. Cuando hayáis cerrado ambas piezas con esta puntada escondida que veis prácticamente queda invisible, y antes de continuar es conveniente que planchemos un poquito las piezas, en especial los bordes, para que queden más asentados. Cuando tengáis estas dos piezas preparadas, nos vamos a quedar solo con esta. La tenemos que doblar dejando el revés hacia el interior y el derecho hacia nosotros.
y lo que tenemos que alinear perfectamente es este punto con este. Vamos a irlos sujetando la pieza con alfileres, pero insisto que el punto que más me interesa que quede bien es este, porque luego es el que cuando formamos el bolsillo más se va a ver. Pongo otro alfiler y me voy a la parte de abajo y me aseguro que también está alineada. Poner los alfileres en este sentido porque os va a facilitar que ahora podamos trazar una línea que une este punto con este, que es por la línea que vamos a dar un pespunte a máquina. Para que no se nos mueva, si queréis, siempre podemos sujetar algún alfiler más en este lado. Damos el pespunte y continuamos. Ya he dado la costura y he retirado los alfileres. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir la pieza de esta forma y ya habremos generado este compartimento que va en el medio. Lo voy a sujetar ahora con un alfiler para que no se nos mueva de su posición. Como veis, el punto más importante de coincidencia es justo este de aquí arriba, porque es el que forma el triángulo y alinea esta pieza. Para alinear estas piezas conviene que empecemos por la parte de abajo y yo me voy a ayudar de unas pinzas. Las voy a ir colocando todo alrededor. Con ambas piezas sujetas y perfectamente alineadas, yo he utilizado pinzas, lo que vamos a hacer es coser ambas piezas con una costura que se llama repulgo. Entonces tengo aquí un hilo, de nuevo al tono de las telas que vamos a utilizar, y os voy a enseñar cómo se hace esta costura. A mí me gusta hacerla así, por el lado del revés y luego voltearlo. Hay quien la hace directamente por el lado del derecho, pero a mí me parece que el resultado es peor. Haciéndola por el lado del revés, lo que tenemos que hacer, os fijáis que tenéis una capa rosa, una capa de flores y capa rosa. Pues simplemente es dar puntadas, que ahora os voy a explicar exactamente cómo se dan, pero lo más importante es que las puntadas solo tienen que tomar la tela de flores. La tela de rosa no deberíamos tomarla en ningún caso. ¿Cómo es el repulgo? Habéis visto que ya he pasado una primera vez el hilo desde la tela de flores hacia mí. Bien, pues a continuación cojo el hilo, me voy para atrás y lo vuelvo a pasar desde la tela de flores más alejada de mí hacia la más cercana, metiendo la aguja en perpendicular. Así. Estas puntadas tienen que estar bastante próximas unas a otras para que quede bien cosido y que además el resultado no se vea. ¿Veis? Siempre metemos de la tela más alejada a la más próxima y en perpendicular. De esta manera, cuando lo volteemos, estas puntadas van a quedar prácticamente invisibles y en cambio las dos piezas van a quedar unidas muy firmemente. Si lo quisierais hacer por el lado del derecho, imaginar que la tela del derecho fuera la de lunares, lo que hay que hacer es coser solo las dos capas de lunares sin tocar la del medio. Pero a mí me resulta primero más complicado y de verdad que luego el resultado para mí también es un poquito peor. Así que vamos a continuar. Es un poquito laborioso porque con cada puntada, como veis, se avanza muy poquito. Hay que hacerlas cada pocos milímetros, pero de verdad que va a merecer la pena. Termino de coserlo y os enseño el resultado. Ya he terminado de dar toda la costura a repulgo. Este es el aspecto que os debe quedar. Veis que las dos telas rosas no se tocan, no están unidas y que solo hemos unido la tela de flores. Ahora, con mucho cuidado, vamos a voltear la pieza y vais a ver el aspecto que tiene por fuera este tipo de costura. Vamos a sacar bien las esquinas y os lo enseño. Mirad, parece que está totalmente cosido a máquina. Tenemos ahora que sacarlo muy bien, colocarlo y os enseño ya el paso final. Lo que tenemos ahora que hacer es ponerle el cierre. Aquí, como siempre, tenemos opciones.
podéis ponerle un automático, un imán. Yo lo que voy a utilizar es un snap de plástico porque para este tipo de trabajo me parece que da un resultado muy bueno. He elegido uno en tono rosa que más o menos le va a las telas que he utilizado y vamos a ver cómo lo colocamos. En primer lugar vamos a tomar la solapa. Con la ayuda de una regla vamos a ver dónde está el punto medio de la solapa. Tiene un ancho de 10 centímetros, por tanto el punto medio será en 5. Hago una marca en 5 y lo que voy a ver es, ya sabiendo que esto es el centro, voy a ver si lo pongo más arriba o más abajo. Para ello voy a ver justo cómo cierra. Esto tiene que cerrar en esta pieza. En esta pieza, si nos fijamos, el snap tendrá que ir más o menos por aquí. Entonces, el que tengo que poner aquí, tendré que ponerlo centrado a esta distancia para que pueda cerrar. Aproximadamente es a 1 centímetro del borde. Una vez que hayáis calculado ese punto, si tenéis un punzón os va a ayudar bastante, vamos a hacer un agujerito perforando las 3 capas de tela, porque tenemos la tela, la guata que hemos metido en el interior y la tela de dentro, o sea, forro, tela de fuera y guata. Una vez que hayáis hecho este agujerito perforando las 3 capas, cuesta un poquito porque sobre todo la guata es gorda, vamos a colocar las piezas del snap. Tomaríamos una de las partes planas, que le introducimos en este agujerito y lo vamos a sacar justo por el otro lado. Una vez que lo tengamos fuera, la parte que va aquí, que es donde cierra, es esta que sobresale más. Fijaros que hay una parte que tiene una protuberancia, por así decirlo, hacia afuera y otra que es hacia adentro, porque cierra así. Entonces, esta parte es la que vamos a poner aquí en el cierre. La colocamos sobre el propio parte de arriba, colocamos las pinzas y simplemente hay que ejercer un poquito de presión. Colocamos las piezas y apretamos. Una vez que hayáis apretado, habrá quedado colocado correctamente. Ahora vamos a ver cómo colocamos el cierre de abajo. Aquí es mucho más fácil, lo tenemos que alinear con esta costura central y más o menos al borde. De nuevo, con la ayuda del punzón, perforamos las 3 capas, las 2 de tela y la guata que hemos puesto dentro. Una vez que tengamos perforado, la parte lisa irá dentro, sacamos el pinchito, colocamos la otra pieza y de nuevo con la ayuda de estas pinzas apretamos para colocarlo. De esta manera habremos terminado, vais a ver cómo cierra nuestra estuche para la manicura. Es un estuche ideal para llevarlo, por ejemplo, en el bolso con los alicates, las tijeras, los elementos que vamos a necesitar, las limas. Habéis visto que sale súper fácil y sobre este modelo podemos hacer algún tipo de variación. Si queréis darle algún pespunte por aquí para que quede más asentado, ponerle algún lacito, algún encaje, detalles que siempre van a complementar nuestro trabajo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.